Buenas tardes amigos, aquí les saluda su amigo del canal Tiempos Proféticos. Como ven la noticia, el ejército israelí ha encontrado un túnel y ha destruido un túnel de 3 kilómetros de largo en la ciudad de Gaza. Ahí se ven los videos como baja el dron buscando, pues ahora sí que ahí se puede ver en los videos que están en las redes, que mandan un dron. El dron pues buscando imágenes, posiblemente buscando a los secuestrados. También se ven las imágenes como son destruidos. Se encontraron armas, se encontraron equipo, infraestructura. Todo fue decomisado por el ejército y también destruido el túnel. Con la esperanza, pues, primeramente de encontrar a los secuestrados por Hamas. Como sabemos, Israel está luchando en varios frentes, a la espera de un posible ataque de Irán. Se le está pensando mucho a Irán porque sabe que la defensa de Israel es, se podemos decir que de las mejores del mundo, si no es que la mejor del mundo. Pero pues, los que creemos en Dios sabemos que detrás de esa defensa pues está el Señor Dios, que los protege. Porque pues no dejan de ser sus hijos, descendientes de Abraham. En Isaac te será llamada descendencia, la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Misma descendencia, el mismo linaje del rey David, y el mismo linaje. El Señor Dios protege a su pueblo Israel, y más en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos proféticos. Son tiempos proféticos. Esta guerra no es casualidad. Como ese ataque de Irán, cuando mandó más de 500 misiles y drones, ahí se mostró el poder de Dios. Como ni un misil entró a tierra de Israel y causó un daño. Fueron destruidos en el cielo, en el trayecto, pero no hizo. Esta situación en la que el ataque de Irán fue prácticamente desvanecido tiene un poco de semejanza con lo que ocurrió en los tiempos del profeta Isaías, cuando el rey de Asiria había sitiado Israel. Y mandó esas cartas para afligir al rey. Entonces el rey Ezequías extendió las cartas en el altar de Dios. Y vino la respuesta de Dios por medio del profeta Isaías. Y parte de esa respuesta decía: ni una flecha, ni una saeta entrará o será lanzada contra la ciudad de Jerusalén. No son las mismas circunstancias, pero muy semejante. Ni un misil hizo un daño en Israel. Porque el Señor, a pesar de todo esto, el Señor Dios protege a Israel. No es casualidad que Israel haya vencido en las guerras que han tenido. La guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra cuando fue otra vez creado el Estado de Israel. No. Sabemos que todas las cosas que pasan suceden por algo. Incluso el profeta Jeremías lo dice. Y como dice en el libro de Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y más atrás dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y haciendo énfasis en esto, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, que no va el Señor Dios a permitir o afligir voluntariamente solamente porque el Señor así lo quiso a los hijos de los hombres. No, antes se compadece. Entonces esta guerra podemos decir que es para mostrar el poder de Dios. No sabemos los planes de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, lo dice en una parte de su escritura también.
Pero lo que sí sabemos es que Dios cuida a Israel a pesar de estos tiempos. Lo que sí sabemos es que todo sucede porque el Señor lo permite o ya lo tiene en su bendito plan. Son tiempos proféticos. Son tiempos proféticos. Una de las palabras que decía el maestro, hablando de los tiempos del fin, y precisamente en Mateo 24, Jesús les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue una profecía que el Señor Jesús daba acerca de lo que vendría. Y efectivamente, el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Porque hasta donde sabemos, el muro de los lamentos fue construido o reconstruido por el rey Herodes. Pero en sí estaba destruido. Jerusalén era una ciudad que estaba, por así decirlo, todas las razas, todas las personas de todas las naciones estaban allí. Pero el Señor Dios cumplió su palabra y los reunió otra vez en un solo pueblo, en una sola nación. En ese mismo libro de Mateo da unas señales antes del fin del mundo. Pero hay un texto que el Señor Jesús dice que es muy importante. Y fíjense el ejemplo que da el Señor Jesús. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y ahí está y luego viene la profecía. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús: de cierto os digo. Recuerden que cuando el Señor Jesús decía de cierto os digo, es porque quería asegurar algo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará ¿Qué es una generación? Una generación, digamos, está el abuelo, está el padre, está el hijo, el nieto. Cada una de estas personas, por así decirlo, pues representan una generación. Y Moisés decía acerca de las generaciones: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. De generación en generación. Y más abajo dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos son 80. Con todo esto es molestia y trabajo. Y otra parte también dice, en Génesis: no serán más sus días 120 años. Lo que podemos entender entonces, que una generación es la vida de una persona, que puede ser 70, 80, 100, hasta 120. Entonces, desde el inicio de las señales del tiempo, del fin, hasta la venida del Señor, del Maestro, va a haber una generación que va a haber el cumplimiento de todas las señales hasta el tiempo en que venga el Señor en las nubes. Va a haber una generación que nace, crece, se desarrolla, envejece, pero vio todo y vio el cumplimiento de las profecías. En esas profecías también estaba otra vez la creación del Estado de Israel, cosa que ya sucedió. Y eso también lo vemos en el libro de Daniel. El profeta Daniel le preguntaba: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y el ángel le respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Esa dispersión ya terminó. Incluso el apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice: Pedro a los expatriados por la dispersión. Es decir, que ya se venían los tiempos en que estaban siendo echados de su tierra Israel. Entonces estamos viviendo tiempos proféticos. Y habrá tiempo más adelante de hablar de más detalles. Pero ya se acerca la venida del Señor. Y también la redención de Israel está cerca.
hay muchas señales cumpliéndose, muchas cosas de qué hablar de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el tiempo está más cerca de cuando creímos. Primero Dios y saldrá adelante Israel en esta guerra.